El predicado es una función sintáctica oracional que se puede definir desde la sintaxis y la semántica. Desde el punto de vista sintáctico, el predicado es la función sintáctica desempeñada por el sintagma verbal y, desde el punto de vista semántico, es aquello que se especifica del sujeto. Veamos algunas características. En primer lugar, el predicado puede ser solo un verbo, como en Carlos camina, o también un verbo y sus complementos, como en Carlos come una hamburguesa o Carlos sale por la noche. Es importante recordar que el verbo selecciona el número de complementos que conforman el sintagma verbal. Por ejemplo, en la primera oración, caminar es un verbo intransitivo por lo que no requiere complementos, mientras que la segunda oración contiene el verbo comer, que es un verbo transitivo que exige un complemento directo. A estos complementos exigidos obligatoriamente por el verbo se les llama argumentos. En la tercera oración, salir es un verbo intransitivo que no requiere ningún complemento, por lo que cualquier complemento que aparezca en su mismo sintagma verbal es opcional, como en el caso de por la noche. Estos complementos no obligatorios se conocen como adjuntos. En segundo lugar, el núcleo del predicado puede estar formado por distintas construcciones verbales. Veamos cuáles son. Primero, una forma verbal simple como en el chico come o Tatiana es simpática. Segundo, una forma verbal compuesta como en el chico ha comido o el verano ha llegado. Tercero, una perífrasis verbal que es una construcción sintáctica de dos o más verbos que forman un mismo núcleo. Por ejemplo, tengo que estudiar para el examen y Sandra está comiendo con sus amigas. Por último, el núcleo del predicado puede ser una locución verbal, que es un conjunto de palabras que tienen un sentido unitario con por lo menos un verbo. Ejemplos de estas locuciones se encuentran en las oraciones Simón cayó en cuenta de su error o Francisco echa de menos a su hermana. Si hacemos el árbol sintáctico de estas oraciones, vemos que la locución verbal forma todo el núcleo del predicado, puesto que sus elementos no se toman separadamente. Asimismo, hay que tener cuidado al diferenciar los elementos que son parte de la locución verbal y los otros complementos del predicado, en especial el de régimen verbal, puesto que en ambos casos se suele usar preposiciones. Como vemos en el árbol sintáctico, cayó en cuenta forma el núcleo del predicado y de su error es el complemento del régimen verbal. En estos casos, siempre es mejor preguntarse cuáles elementos son variables y cuáles no. Por ejemplo, en cuenta siempre permanece igual, pero error puede reemplazarse por problema, tardanza y muchas palabras más. Para saber más, puedes consultar estas fuentes o estos términos relacionados.